Bien, iniciamos esta segunda sesión que va desde las 9:40 hasta las 10:20. Vamos a ubicarnos en el material del libro que hemos estado trabajando durante el inicio de este ciclo. Y tenemos por acá qué es la redacción. Vamos a leer este texto y vamos a comentarlo. ¿Cuántas veces creemos, sentimos que lo que estamos escribiendo no manifiesta con toda precisión lo que pensamos? Tenemos clara una idea, sabemos que deseamos transmitirla y, sin embargo, en ocasiones no nos resulta fácil hacerlo. No sabemos redactar. De la redacción, la expresión escrita de nuestras ideas, pensamientos y sentimientos depende en gran medida la comunicación. Si ésta no es completa, clara y precisa, da lugar a la incomprensión y en algunos casos de un escrito a la elección de palabras inadecuadas, al empleo de formas gramaticales erróneas. El lenguaje oral o escrito constituye nuestro medio de comunicación por excelencia. El lenguaje se halla relacionado con todas nuestras actividades, de nuestra capacidad para redactar una pequeña nota, un recado o cualquier tipo de escrito. Podrían depender muchas cosas, conseguir un empleo, una beca, aprobar un examen. Nuestra forma de usar el lenguaje es una especie de tarjeta de presentación. Habla sobre nosotros, dice quiénes somos y cómo somos. Entonces, vamos a analizar un poquito el texto. En cuanto a lo que afirma el texto, es que podemos señalar que sí, realmente hay personas que llevan un diario y este tipo de personas que llevan un diario, pues muchas veces no puede expresar lo que siente realmente en, dentro de esas palabras que señala. Pues cuando escribe, sencillamente no es lo que realmente en sus pensamientos hay. Entonces, a veces se nos cuesta también porque comenzar, por ejemplo, en el caso de que vayas a comenzar a hacer una tesis, pues comenzar una tesis para mi concepto es un poquito lo más difícil porque no tienes esa palabra que te dé el inicio para arrancar, vamos a decirlo así, de avanzar. Ya de una vez que tú tienes esa palabra con la que vas a iniciar tu tesis o tu trabajo de grado, pues ya podemos decir, hemos iniciado, ¿ves? Comienza la articulación de palabras, comienza el juego. Y en un diario, pues también sucede de esta manera. Cuando se lleva un diario, pues muchas veces no expresamos lo que realmente en nuestra mente hay. Vámonos un poquito a fondo y de acuerdo al texto, ¿con qué consideras para ti lo que es la redacción? Esto lo vas a copiar en estos cuadros que están acá. ¿Por qué crees tú que es importante la redacción y qué es la redacción para ti? Por ejemplo, aquí tenemos que la redacción coloca dos conceptos. Pues aquí tenemos que de la redacción, que es la expresión, es una expresión escrita. No es un pensamiento, no es una canción, no. Es una expresión escrita. Lo vas a colocar aquí. Y aparte de ser una expresión, es una expresión escrita, pues coloca también eh, que es una forma de comunicar e informar también. Hemos estado hablando también de eso en otros cursos en
otros cursos acerca de la comunicación. Ayer, por ejemplo, me tocó dar los tipos de comunicación y eran bastantes formas de comunicar que tiene el humano. Entonces, en la redacción también se busca informar o comunicar. ¿Por qué consideras tú importante redactar? Eso lo vas a colocar en estas líneas. ¿Por qué crees que es importante redactar? Eso lo puedes colocar. Yo te puedo dar mi apreciación. Bueno, para mí importante de redactar es aparte de que utilizas todos los elementos para formar un párrafo, que es la cohesión, la coherencia. Un momento, disculpen. Tengo un pequeño problemita con el mouse. Ok. Utilizar la coherencia, la cohesión, eh, colocar datos puntuales, ideas explícitas, armar lo que deseo transmitir de manera clara y precisa. Eso para mí es importante saberlo, pues así puedo yo comunicar, expresar o informar. Por eso es que a veces no se entienden las lecturas, pues están mal redactadas. Aquí tenemos un dato curioso, me encantan estas partes del libro, pues dice que según la DRAE, mote significa maíz desgranado y cocido, que se consume en América del Sur. Dice Juan de Arona, el choclo es la tierra y lechosa juventud del maíz, acompañado en aquel periodo para mayor ilusión de rubias y sedosas barbitas. El amarillento mote es su edad madura, la negruzca cancha es su decrépita vejez y la pulverizada mágica es su estado fósil y más bien su polvo. Entonces aquí tenemos un dato curioso del mote, ¿ves? Y la forma en que este personaje, Juan de Arona, coloca los estados del choclo. Sí, porque el choclo tiene varias etapas, vamos a decirlo así. Cuando está tiernito, así como esa lechosa juventud del maíz, que te agarra ese maíz tiernito y sale así como lechoso, pues así es la juventud. Acompañado de aquel periodo para mayor ilusión de rubias y sedosas barbitas. ¿Cuáles son esas barbitas? Los pelitos que trae el maíz, que son amarillitos. Dice que el amarillento mote es su edad madura. La negruzca cancha es su decrépita vejez. Y la pulverizada mágica es su estado fósil, o más bien su polvo. Es como la muerte del choclo, vamos a decirlo así. Ok, datos curiosos. Pues estamos hablando de redacción y cómo aprendemos a redactar, pues en la página, estamos trabajando en la página 41 del PDF, tomarlo en cuenta, pues una buena redacción es el resultado por una parte del conocimiento de la lengua y otra de la práctica. A ver, una buena redacción es el resultado por una parte del conocimiento de la lengua y por otra de la práctica. Y aquí viene el problema. ¿Cuál es el problema? La práctica. Usted no le gusta leer, usted no ojea, usted solamente le gusta lo más fácil, internet, jugar, está pendiente de las redes sociales, pues con este estilo usted no va a saber nunca cómo redactar. Porque la persona que lee nutre, disculpen, ahora sí, la persona que lee nutre su conocimiento, nutre su mente, nutre todos sus sentidos. Una persona que lee no es una persona que usted lo va a escuchar con un lenguaje vulgar, con malas expresiones, pues su lenguaje es bastante estético, estilizado. Entonces, para poder tener una buena redacción, pues necesitamos tener práctica. Hay que leer y ejercitar también la práctica, conocer frases, utilizar sustantivos, conocer los verbos,
He escuchado en algunas redacciones de las redes sociales que ahí están todos los accidentes gramaticales habidos y por haber. Los errores y horrores ortográficos habidos y por haber también están en las redes sociales. La gente no le importa cómo escribir un comentario, la gente no le interesa eso. Entonces cuando se le corrige, pues es un mar de ofensa para todos. Entonces, eh, si usted, figúrese que estos días estaba leyendo un comentario de una persona acerca de un artículo en X red social, para no mencionarla, pues me conseguí con la palabra loquera, loquera, en vez de decir locura, sino loquera. Esto es una loquera. Hay una distorsión del lenguaje, no se dice loquera, se dice locura. También he visto mala escritura en las redes sociales de una manera garrafal. Y soy del tipo de personas que considero que así como usted escribe, usted es en su vida. Así prepara los alimentos también. Porque conozco personas que tienen muy buena dicción, muy buena escritura y son personas muy organizadas, muy disciplinadas y toda su vida es organizada. Entonces, también de tu escritura, de tu manera de redactar, pues dice mucho de ti. Si queremos aprender a escribir, pues hay que escribir, obviamente. Si usted quiere hacer un médico, pues usted tiene que estudiar medicina. Si usted quiere ser un ingeniero, tiene que estudiar ingeniería. Si usted quiere aprender a escribir, muchachos, no queda de otra. Hay que aprender a escribir. No puede ser posible que en este siglo tan tecnológico, en esta era milenaria, pues todavía hayan personas que escriban, en vez de decir que con la Q, es con la K. ¿De dónde rayos sacaron eso? Hay una distorsión. ¿Qué le espera a las futuras generaciones? ¿Qué le espera a tus hijos? Siéntate un momento a analizar. ¿Qué le espera? ¿Qué legado le estás dejando tú a tus hijos? ¿Un legado de mala escritura, mala redacción, mal análisis? Porque hasta en eso. Figúrese que ni en la época, vamos a decirlo así de una manera tan grotesca, ni siquiera en la época de las cavernas se podía llegar a tener tan mala escritura como los jóvenes de hoy tienen en día. Claro que sí. Entonces, si te quiere aprender a escribir, pues tienes que aprender a escribir haciendo la práctica. Escribir mucho, hacer caligrafías. Claro, las caligrafías ayudan, las, las caligrafías ayudan por una parte porque te ayudan a la destreza de tu mano, te permiten esa mejor maniobra con el lápiz, pero también conoces las palabras como se escriben. Puedes observar cuidadosamente, ordenar nuestro pensamiento y expresarlo por escrito. Si usted aprende a escribir, pues, no es que yo sé escribir, sí, pero sabes escribir mal. Por eso es que yo en razonamiento verbal muchos estudiantes no me pasan. Con buenas notas no pasan. ¿Y sabe cuál es la falla? Porque yo reviso todos los trabajos de ustedes. Y cuando a mí me toca dar cursos de razonamiento verbal, son los cursos donde yo me siento de una manera minuciosa a revisar sus actividades domiciliarias y sus apuntes. Y entonces se consiguen los estudiantes creídos que ya tengo un 20, un 18 porque entregué y resulta que tienen un 11 y hasta un 10. Mis, ¿qué pasó? Pues fácil la respuesta. Tienes un mar de errores ortográficos, accidentes gramaticales, pero en barbaridades. Y es razonamiento verbal. Es como que usted estudiara medicina y se equivoque y mató a una persona. No hay errores en medicina, no hay errores en razonamiento verbal. Usted se le puede perdonar que tenga quizás unos pequeños errores, pero todo eso es imperdonable. En mi curso, yo por eso soy como un detective, busco errores. Ese es mi trabajo, corregirte. Entonces, la lectura es, sin duda alguna, otro de los caminos para llegar a la escritura. Contribuye a enriquecer nuestra visión del mundo, a esclarecer nuestras ideas, a conformar nuestro pensamiento.
Además, nos familiariza con las formas gramaticales y léxicas propias de nuestro idioma. Entonces, la lectura nos ayuda bastante en este mundo donde hay que batallar con las personas que escriben mal, con las personas que no les gusta pensar. Entonces, en esta etapa de esta clase, pues nos conseguimos con que hay que aprender a escribir, hay que leer para hacerse como un crítico analizador. No hay que leer por leer, sino leer para argumentar, leer para entender. Entonces, redacción y sustantivo, tenemos aquí un subtítulo y aquí dice lee con atención y describe los sustantivos que aparecen y luego plantea un sinónimo. Un momentico. Dice, riesgo de cáncer en caderones. Si usted usa talla grande de pantalón o falda, podría estar en riesgo de desarrollar diversas enfermedades, incluyendo el cáncer. Un estudio de la revista Epidemiology reveló que tener cinturas y caderas grandes es un signo de acumulación de grasa intraabdominal, especialmente dañina alrededor de los órganos que están en dicha zona. El estudio halló que en mujeres de un tamaño de falda más grande predijo un mayor riesgo de cáncer endometrial, mientras que en los hombres el pantalón más grande predijo un mayor riesgo de cáncer renal. Saber cuánto mide la ropa podría ser una medida muy útil para predecir este riesgo en estudios donde el tamaño de la cintura no está disponible, señaló el artículo escrito por el experto de la Universidad de Maastricht en Holanda. Esto es cortesía de la revista Somos de Diario El Comercio. Ahora, ¿qué es lo que nos pide sacar? Aquí yo te voy a ayudar en algunas cosas, pero no te voy a ayudar en todas. Recuerda que este es tu trabajo. Entonces, ¿qué es lo que nos pide el texto? Lee con atención y luego escribe los sustantivos en el orden en que van apareciendo. Una vez que consigas los sustantivos, vas a plantear un sinónimo. Entonces, ¿qué es un sustantivo? Aquí tenemos un concepto. Es la palabra que sirve para designar personas, cosas, cualidades morales, físicas, acciones o estado. Entonces, por ejemplo, cualidades físicas, por lo menos grande, es un sustantivo. ¿Ves? Grande es un sustantivo. Entonces yo lo coloco acá, escribo grande. Vamos a poner aquí. Vamos a anotar con el lapicito. Yo escribo grande y aquí hacia un costadito voy a escribir el sinónimo. ¿Cuál es el sinónimo de grande? Pues enorme. ¿Viste cómo lo estoy haciendo? Entonces vas a ir colocando, voy a borrar. A medida que yo vaya avanzando en la lectura, voy ubicando los sustantivos. ¿Deberás conseguir cuántos sustantivos? Pues ya te los voy a ubicar. Un momentico. Disculpe que tengo el mouse un poquito desorientado. Hay que darle como un toquecito. Tenemos aquí 3, 5 sustantivos, 5 sinónimos de esos sustantivos. Es decir, tenemos que buscar 10 sustantivos para 10 sinónimos. Entonces se lo vas a hacer en una lectura. Recuerda lo que es un sustantivo, ahí te tienes en el libro. Vamos con aplicación. Dice que en los siguientes ejemplos se observa pobreza en el vocabulario mediante sustantivos inadecuados. Cambia la palabra subrayada por otras u otras sin que se altere el significado. Entonces, aquí vamos a entrar en el ámbito de la mala redacción y de
La redundancia. ¿Cómo es la redundancia? Bueno, aquí te voy a poner un ejemplo. Ejemplo número 1, se fueron caminando por ese camino. Obviamente que si se fueron caminando, bueno, porque tienes que colocar ese camino. Otro ejemplo, estuvimos cantando canciones norteñas. Otro ejemplo, la señora se enfermó de una enfermedad tropical. Entonces, ¿qué tenemos que cambiar? Bueno, la palabra que está con una línea abajo, en este caso que es camino, vamos a cambiarla, pero sin alterar la oración. Y para ello, mira el ejemplo que voy a hacer yo. Entonces voy a decir, se fueron caminando por esa vía, o por esa calle, o por esa avenida. Entonces, ¿viste lo que hice? Cambié la frase sin alterar la oración. Entonces, por acá tenemos otra que te la voy a ayudar a hacer. Siempre se visten con prendas de algodón. Siempre se visten con vestidos de algodón. Yo puse siempre se visten con prendas de algodón. De esta manera lo vas a hacer tú, cada una de ellas. Te invito a que copies estos ejemplos en tu cuaderno. Bien, seguimos por acá. Voy a borrar. Voy a borrar porque así no puedo avanzar. La aplicación no me deja avanzar con cuando hago redacciones. Entonces recuerda que en la página 43, recuerda que desde la página 41 tienes el tema a desarrollar. Entonces en la página 43 tenemos acá otro ejemplo. Sustituye los sustantivos resaltados por un sinónimo. Procura encontrar una palabra de uso más común y menos rebuscada. Entonces, aquí tenemos el arribo de los recién casados. Causó una tremenda algazara entre sus camaradas y colegas. Mira cómo lo vas a hacer. Vamos otra vez a utilizar el lápiz. Tienes que buscar en internet un sinónimo de arribo. Yo te la voy a ubicar. Es llegada. Mira cómo yo lo estoy haciendo. Ya como sé, yo como he dado este curso, ya me sé
casi todos los ejercicios. Ok. Entonces aquí tenemos el arribo de los recién casados causó una tremenda algazara entre camaradas y colegas. Entonces yo voy a decir ahora, la llegada de los recién casados causó un tremendo alboroto entre sus compañeros y pares. ¿Ves? ¿Qué hice? Agarré las letricas que están en negro, resaltados en negro, y les ubiqué un sinónimo, de manera de que la oración no se distorsionara. ¿Te puedes dar cuenta cómo se hace? Bueno, seguramente no sabes lo que era una algazara, que es un alboroto, un escándalo. Es un escándalo. De esta misma manera vas a ir realizando tú las demás actividades. Y por acá nos conseguimos en la página 44. Escribe un texto breve con los sustantivos propuestos y coloca un sinónimo más sencillo al costado de las palabras. Entonces, aquí vas a redactar un texto en base a estos tres sustantivos que están acá. Un momentico, muchachos, tengo el mouse que está rebelde. Ok. Va a agarrar estos tres sustantivos y a partir de ello vas a buscar vas a realizar un texto breve y vas a incluir estos tres sustantivos. Ajá, una vez que tengas estos sustantivos, tienes que buscarle un sinónimo, es decir, que vas a armar un texto en estas 4 líneas, pero no con estos sustantivos originales, sino que debes buscar un sinónimo de alcázar, de animadversión y jurisconsulto. Cuando ya hayas conseguido esos 3 sinónimos, vas a armar el texto aquí. De la misma manera lo vas a hacer para laconismo, justa, invectiva y mozuelo. Vas a buscar los sinónimos primero y una vez que consigas los sinónimos, lo vas a emplear dentro de un texto que vas a construir acá. De esta manera tienes hueste, inmundicia, puya. Ahora bien, aquí tenemos una lectura en la página 44, dice: recuerda que por lo menos una vez al año, recuerdo que por lo menos una vez al año, mi papá reponía el líquido del plomo con una nueva sustancia de su química exclusiva, que imaginó sería aguardiente con soda cáustica. Y aunque este trabajo lo efectuaba, con toda emoción, quizás pensaría en lo bien que nos veríamos sus otras hijas en 6 silenciosos frascos de cristal, completamente embalsamadas y fuera de tantos peligros como aseguraba nos esperaría en el mundo. El caso es que mi hermana no presentaba un aspecto impresionante. Por el contrario, parecía una diminuta muñequita que con sus largas pestañas maravillosas dormía de pie dentro de un frasco. Esta es la historia de Mariquita de Guadalupe Dueñas. Y por acá tenemos lo que es un adjetivo. Nos pide que subraye 9 adjetivos en el texto anterior y el adjetivo es la palabra que modifica el sustantivo. Y aquí tenemos nueva, exclusiva, silenciosos, embalsamadas, 4, ¿no? 5,
6, 7, 8 y 9. Ya aquí te la subrayé. Entonces, estos son los adjetivos. Ahora nos vamos aquí y para ello tenemos aquí el tema de la semana que viene, el tema del siguiente miércoles, que es el adjetivo. Entonces, la redacción y el adjetivo, así como el sustantivo, lo pudiste observar, pues van de la mano. Tienen que estar articulados, tienen que tener coherencia, cohesión. Entonces, ya nos quedan 8 minutos de esta sesión, ya lo sé, ya lo tengo presente. Entonces, en este texto pudimos ver no nada más el sustantivo, sino el adjetivo, porque el adjetivo, mis queridos estudiantes, es lo que veremos en la siguiente clase, redacción y adjetivos. Entonces, para ellos en la clase de hoy estuvimos tratando lo que es la redacción de texto, la construcción de textos de una manera estilizada y conocimos los tipos de redacción que existen. Pudiste darte cuenta que no solamente existe la redacción periodística ni la académica, sino que también está la literaria, está la técnica, la administrativa. Y aún más allá, todas tienen un orden, una coherencia, una cohesión, un fin para cuál se redacta. Usted no va a redactar por redactar. Y entonces aquí es donde nosotros en nuestra cabecita tenemos muchas ideas, pero seguramente no las puedes plasmar. A ver, haz un ejercicio. Trata de colocar lo que tienes realmente en tu mente y quisieras plasmarlo en letras, escribirlo en un diario. Pues ahí está el problema, que desde tu mente no lo vas a poder hacer, pues a veces queremos expresar muchas cosas, pero lastimosamente no se expresa lo que realmente nosotros deseamos. Entonces por acá hemos ahondado en ejercicios que tienen que ver con redacción, porque en la redacción también se redunda y lo vimos en los ejercicios de vamos caminando por el camino, eso es redundar, eso es la redundancia. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Bueno, nos vamos a ubicar en la página 41. Y como te puedes dar cuenta, pues en la página 41 tenemos nosotros, vamos a quitar aquí el lapicito, tenemos el contenido de la clase de hoy, que es la redacción, y tuvimos que leer un artículo y ahí sacamos que es un concepto para nosotros para lo que es redactar, por qué es importante redactar y cómo aprender a redactar. Si usted quiere aprender a hacer pasteles, pues vas a tener que hacer práctica de pastel. Si usted quiere aprender a leer, tienes que hojear libros. Si usted quiere aprender a escribir, ¿qué tienes que hacer? Escribir. Así de sencillo. No hay un secreto, no hay un atajo. Lo que se te presenta es que hay que aprender a hacer lo que nosotros queremos. Si nosotros queremos ser buenos dibujantes, pues desde ya comienzas a dibujar. Entonces, la lectura es sin duda, como lo señala en la frase acá de esta hoja, otro de los caminos para llegar a la escritura. Si usted lee, pues usted puede también llegar a la escritura a partir de la lectura. Cuando usted lee, conoce nuevas palabras, conoces cómo se escriben porque estás leyéndola, conoces cuando hay alguna repetición de palabras, cuando hay una redundancia, cuando hay frases mal empleadas o palabras mal empleadas, todo esto lo vas conociendo. Entonces, estudiantes, ¿qué tienen que hacer si ustedes quieren aprender a redactar? Pues comiencen a escribir.
no les gusta escribir, comiencen a leer para que aprendan a escribir y cuando aprendan a escribir, pues van a empezar a practicar para redactar. En eso queremos que ustedes lleguen a ese punto de la redacción estética, la redacción pulcra, vamos a decirlo así, pulcra, limpia. Me he conseguido con trabajos que tienen mucho leaky paper. El estudiante se equivoca y le vuelve a colocar leaky paper. Entonces, cuando tú aprendes a leer y escribir de manera correcta, te das cuenta de que presentar un trabajo con una sobredosis de leaky paper es antiestético, baja puntos, no es una presentación adecuada de un estudiante en formación. Entonces esto te lleva a mejorar tus presentaciones, de que si en un examen se te pregunta características de la redacción, ya, si se te presentan características de una redacción, tú puedas de una manera ordenada, puedas explicar o señalar las características. Estos días corregí un examen de subsanación y es triste que cuando se le solicitó características de X cosa al estudiante colocó fue una sola, cuando realmente característica encierra que es muchas características, por lo menos tres debería haber mencionado. Entonces, a veces no se tiene esa percepción, no se lee bien de lo que se pide en el examen. Entonces, mis estudiantes, hoy finalizamos esta sesión de lo que es la redacción y en la siguiente sesión estaremos hablando del adjetivo. Así que ponte al día, estudia, trata de avanzar en tus estudios y recuerda que debes tener un cuaderno de trabajo, debes tener tus actividades del libro también y prepararte, porque el examen de razonamiento verbal de segundo grado consta de 20 preguntas y no es que te estoy asustando, solamente te estoy llevando a que te prepares como un buen estudiante que eres. Entonces, por acá, muchachos, no me queda más nada que despedirme y conectarnos el día miércoles en la sesión que estaremos desde las 10:40.